Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Paradigmas Pedagógicos. Hoy vamos a presentar un tema súper importante, bases teóricas del conectivismo y cómo estas bases teóricas tienen un impacto en el aprendizaje. Para eso tenemos un invitado especial. Tenemos al maestro José Ramón Guerra, que está aquí con nosotros. Hola, un gusto más estar aquí en este programa y vamos a hablar de cosas muy interesantes para todos los estudiantes de pedagogía y futuros docentes o para aquellos que ya sean docentes. Muy bien, pues primero que nada vamos a sentar qué es el conectivismo. Les quiero contar que el conectivismo se define como una teoría de aprendizaje para la era digital. Aquí entra otra brecha. Los nativos digitales y los migrantes digitales. Los nativos, como bien sabemos, y lo hablamos en el programa pasado, son aquellas personitas que nacen ya con la tecnología, mientras los migrantes digitales, son las personas que por una u otra cosa, pues han tenido que aprender a usar estas nuevas tecnologías. Maestro José Ramón, ¿qué opina usted acerca de la digitalización en la educación? La digitalización es un tema muy importante, pues la tecnología no hay manera de escapar de ella. La tecnología, así como las inteligencias artificiales, llegaron para quedarse. Y aunque puede ser muy reacio, lo cierto es que estas tecnologías en realidad son muy útiles para las labores docentes. El saber utilizar estas tecnologías es muy importante, pues nos ayuda a facilitarnos el trabajo, además de que son una excelente herramienta para investigar nuevos y confusos temas. Pues muchas gracias, ya lo escucharon. ¿Es importante la digitalización en la educación? Bueno, esta teoría, la teoría del conectivismo, es muy reciente, pues fue desarrollada en el año 2004, es decir, en nuestra era, por George Siemens. Esta teoría se basa en la idea de que el aprendizaje es un proceso de creación de conexiones y redes entre información, ideas y personas. En contraste con otras teorías de aprendizaje, el conectivismo no se centra en la adquisición del conocimiento, sino en la capacidad de aprender y adaptarse a un mundo en constante cambio. De aquí me gustaría resaltar la palabra cambio. ¿Qué opina usted, maestro, y cuáles cree que han sido los cambios más importantes en la educación con base a la era digital? Uno de los cambios más importantes fue la introducción de la computadora, pues como sabrán, en el pasado no existía este aparato y muchas personas realmente se mostraban reacias a aprender a utilizarlo, por toda la inseguridad que existía en base al Internet. Desde que se introdujeron las clases de computación en las escuelas, los alumnos han tenido que aprender a utilizar programas como Word, Excel y PowerPoint. Posteriormente, se introdujo el uso del Internet, por el hecho de que el navegar es muy útil en la actualidad para descubrir nuevas tecnologías y también para utilizar una nueva herramienta que es indispensable a día de hoy. Como bien sabrás, solía haber varios maestros que se mostraban reacios a actualizarse y la computadora y el Internet resultó ser un cambio completamente grande para todos ellos. Con el tiempo, pues los maestros han tenido que adaptarse y han aprendido a utilizar estas redes sociales, pues son indispensables actualmente como búsqueda o para mantenerse en contacto con los alumnos y con los padres de familia. Esto lo vimos presencialmente en la época de la pandemia, donde fue indispensable utilizar el Internet y el celular para poder entregar las tareas y estar en contacto con los maestros para saber cómo se iban a llevar a cabo la evaluación estudiantil. Bueno, pues yo preparé 4 de los que para mí son los principios fundamentales del conectivismo en cuanto a la pedagogía. El aprendizaje es un proceso continuo, el conocimiento está distribuido, el aprendizaje es holístico y la tecnología es una herramienta. Me gustaría que fuéramos desmenuzando uno a uno y también escuchando sus opiniones en cuanto al tema. Bueno, en base al primero, yo digo que el aprendizaje no es un evento puntual, sino es un proceso que dura toda la vida. Porque si bien vamos un determinado tiempo a la escuela,
todos los días, hasta el último de nuestra vida, creo yo, seguimos aprendiendo. Es un proceso, finalmente, que nos lleva a todo el tiempo estar en constante cambio. En esta era digital la información está constantemente cambiando y evolucionando, por lo que es necesario que los aprendices sean capaces de adaptarse y aprender nuevas formas de continuar con la educación. ¿Usted qué opina? ¿Sí cree que el aprendizaje es continuo? Efectivamente, el aprendizaje es un proceso continuo, pues todos los días aprendemos algo nuevo. Desde que nos levantamos hasta el anochecer, es un mundo constante de experiencias donde éstas nos ayudan a fomentar un mejor crecimiento. Este crecimiento influye en el hecho de que cuando tú te levantaste en la mañana, no eres la misma persona que la que se fue a dormir en la noche, porque la persona que se fue a dormir es mucho más sabia que la que despertó, porque aprendiste algo nuevo. Día a día tenemos un mar lleno de nuevos conocimientos y esos conocimientos nos inundan como personas. Eso nos ayuda a crecer, a evolucionar y adaptarnos a este mundo que es constantemente cambiante. Y ese cambio es algo bueno. Tal vez pueda asustarlos en un principio, pero esos cambios, esas nuevas experiencias son las que nos ayudan a nosotros a seguir creciendo como personas. Y sobre todo si eres maestro tienes que estar dispuesto a entender que siempre vas a continuar aprendiendo. Incluso tus estudiantes te pueden enseñar algo a ti. Bueno, el segundo punto yo lo marcaba como el aprendizaje es holístico. Para mí el aprendizaje no se limita a la adquisición de conocimientos, sino que también incluye el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Los aprendices para mí deben ser capaces de conectar el conocimiento que aprenden con sus propias experiencias y poderlo aplicar en la vida personal y profesional. Porque yo sí he visto a los niños y al día de hoy no saben hacer estas conexiones de manera innata. ¿Usted qué opina que está frente a grupo? Pues es algo muy acertado. Actualmente los niños ya no sienten tanto énfasis en los valores como muchos maestros han expresado, y esto se debe principalmente a una desconexión que existe entre los padres y los estudiantes. Lo cierto es que los padres ahora trabajan mucho y los alumnos ya no pasan tanto tiempo con ellos. Por eso es que a veces les cuesta comprender algo tan simple como los valores o una manera correcta de expresar sus emociones. Esto ha afectado a la educación de manera que ahora existen ciertas materias como las llamadas socioemocionales, donde se busca instruir al alumno de cómo se puede expresar de manera correcta, siendo que esos son valores que se deben aprender desde casa. Esto fue un cambio que se hizo para adecuarse a la nueva actualidad que tenemos hoy en día, pero lo cierto es que estos cambios, si bien ayudan a que los niños puedan expresarse mejor, lo correcto o lo ideal sería que los padres pudieran desenvolver un mejor papel con sus hijos, pues a final de cuentas los valores se enseñan desde casa, y antes de aprender a ser buenos alumnos, tenemos que aprender a ser buenos hijos. Aquí hay otro punto importante. Yo soy firme creyente que el conocimiento está distribuido, pues pienso que como nos lo expuso Freire en distintos libros, el conocimiento no reside en una sola persona o en un solo lugar, como anteriormente lo creíamos. ¿Usted recuerda cuando fue a la escuela y los maestros tenían el conocimiento absoluto, por así decirlo? Es cierto, en el pasado los maestros antes tenían que tener la verdad absoluta. Incluso si estaban mal, uno no podía señalarlo porque estos se molestaban. Lo que es importante de esta educación es el hecho de que el maestro comprenda que incluso como en su papel de docente, sigue estando dispuesto a aprender más. Porque lo cierto es que aunque tú lo sepas todo sobre una materia, puede haber otra cuestión o puede haber otro tema en el cual no seas un experto. Y primero tienes que aceptar que no lo sabes todo. Eso es algo muy importante para ser un buen docente. Ya que aceptas que no lo sabes todo, tu mente está dispuesta a aprender nuevas cosas. Y esas nuevas cosas son los que nos van a ayudar no solo para aprender más, sino para inspirarnos. Y esa inspiración se va a ver reflejada en sus alumnos, que ellos también van a estar dispuestos a aprender nuevas cosas. En cuanto a lo que estamos diciendo, me gustaría hacer un paréntesis y preguntarle
Usted en su salón de clases como docente, ¿cómo aplica este principio de distribución de conocimiento? ¿Cómo le hace para que los aprendices sean capaces de acceder por ellos mismos a la información? ¿Los contradice en su cátedra o cómo enseña? Como expresé anteriormente, lo cierto es que las redes sociales, el Internet llegaron para quedarse. Así que el hecho de decirle a los niños que no busquen algo en Internet, pues está mal, porque esa va a ser su nueva normalidad. Ellos ya nacieron con estas plataformas. Lo correcto es enseñarles cómo utilizar dichas herramientas. Por ejemplo, existen sitios como Wikipedia que no son realmente fiables porque es una fuente donde cualquier persona puede llegar y escribir lo que quiera. En cambio, nosotros fomentamos el uso de plataformas como Google Academic, la cual se basa en artículos meramente científicos y que están corroborados que son oficiales, por lo cual es una mejor manera para que los niños puedan acertar información verídica. Sumado a esto, yo prefiero, o personalmente yo le pido a los alumnos que escriban la información a mano, porque aunque saquen la información impresa, lo cierto es que muchas veces no leen la información, y el hecho de escribirla les ayuda no solamente para entender lo que están leyendo, sino que les ayuda a retener la información que están aprendiendo. Muy bien, muy buena técnica. Usted nos habló acerca de Google Academic y en base a eso yo también tengo un punto, o bueno, de ahí se desemboca un punto que yo tengo acerca del conectivismo. Para mí, la tecnología es una herramienta. La tecnología puede usarse como una poderosa herramienta para el aprendizaje, ¿no cree? Pero también pienso que los aprendices deben ser capaces de usar la tecnología de la mejor manera, como usted no lo ha hecho saber. ¿Cómo le hace para que sus alumnos sepan dónde buscar? ¿Les da una clase extra acerca de tecnologías y herramientas? Lo cierto es que en mi primer clase docente, después de la presentación, les sugerí un cierto rublo de herramientas que les podría servir para buscar la información en algún futuro. Añado a esto que los alumnos tienen acceso a una guía donde pueden buscar qué fuentes son las que ellos pueden utilizar para encontrar dicha información. De igual manera, siempre les pido que si van a buscar una fuente alterna, me añadan el link o me den el enlace a dicha plataforma para que yo pueda investigar si la información es correcta, pues a veces el sitio, por más formal que parezca, lo cierto es que no puede ser de confianza totalmente, así que necesito verificar esas fuentes para saber si estas tareas que ellos me entregan son correctas o no. Ahora hablemos del impacto del conectivismo en el aprendizaje. El conectivismo ha tenido un impacto significativo en la forma de diseñar y entregar las experiencias de aprendizaje. Algunas de las implicaciones del conectivismo para el aprendizaje incluyen mayor énfasis en el aprendizaje colaborativo. El conectivismo promueve el aprendizaje colaborativo, ya que los aprendices pueden aprender unos de otros y compartir sus conocimientos. ¿Usted qué opina acerca de este intercambio de conocimientos? ¿Y usted lo ha tenido con su grupo? Es muy útil el hecho de compartir experiencias, pues recordemos que cada niño es un mundo y cada uno tiene experiencias diferentes. Esto les ayuda a ampliar sus conocimientos y el intercambio de ideas les hace ver que hay un mundo mucho más grande del que ellos conocen. Al ampliar su panorama pueden llegar a conclusiones más acertadas para sus trabajos y a fomentar una mejor creatividad. Efectivamente, yo tengo esta conexión con mis alumnos, o intento tenerla, pues ellos me pueden contar sus experiencias y en base a eso puede generarse un aprendizaje. Esto puede ser desde el hecho de contar una anécdota hasta platicarnos una experiencia en particular, lo cual nos ayuda a ver el mundo desde otro punto de vista. A raíz de eso podemos preguntarle a un compañero qué hubiera hecho él en esa situación, y al dar su propia opinión, la persona que planteó el problema puede generar un mejor razonamiento de lo que pudo haber hecho. Todo eso nos ayuda a fomentar la creatividad y a resolver grandes problemas en el futuro. El uso de una variedad de recursos de aprendizaje también es parte de ello.
los niños deben ser capaces de usar una variedad de recursos de aprendizaje, incluyendo recursos en línea, como bien lo hemos comentado durante todo el segmento, pero también pienso que es importante emplear recursos impresos e incluso recursos humanos. ¿Qué opina? Pues las computadoras siempre van a ser útiles, pero yo creo que no supera al aprendizaje de un buen libro o la experiencia de una persona que sean nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros tíos. Pues a final de cuentas, la computadora no nos genera ese sentimiento de cercanía que podemos tener con una persona. Por más inteligente que sea un aparato tecnológico, no va a reemplazar el sentido de calidez que puede tener un ser humano. Y a veces ese sentimiento puede ayudar a motivar a los estudiantes. Principalmente, todas estas actividades por escrito o los libros pueden ayudarnos no solo a pretender un conocimiento, sino a fomentar lazos con nuestros seres queridos. Y esos mismos lazos pueden ayudarnos a fomentar nuestro deseo de aprendizaje. ¿Qué opina de las habilidades de aprendizaje autodirigido? ¿Piensa que los niños de ahora deberían ser autodidactas? ¿Que esto les ayuda? Antes de tienen que aprender a enfocarse. Yo creo que lo correcto sería en darles 1, 2 o hasta 3 años de aprendizaje contemporáneo donde los niños aprendan a investigar y a fomentar su gusto por el aprendizaje. Una vez que estos ya sepan cómo no distraerse y enfocarse en sus estudios, ellos efectivamente podrían trabajar en su propio rumbo para desarrollar un aprendizaje adecuado a su propio ritmo. Es cierto que el ser el autodidacta es muy importante y ayuda a aprender, pero si no sabemos cómo ser autodidactas, pues el aprendizaje no nos va a servir de nada. Ya casi para finalizar, me gustaría hablar de la evaluación del aprendizaje basada en el desempeño. La evaluación del aprendizaje debe de basarse en la capacidad de los aprendices, pues ya estamos viendo que no nada más hay un tipo de inteligencia, sino hay varias inteligencias. Estas deben ser agrupadas para poder evaluarse y así las habilidades que han aprendido los alumnos en cuanto a situaciones del mundo real. ¿Qué opinas sobre este nuevo sistema de evaluación? Este sistema puede ser muy útil para cierto tipo de alumnos, pues lo cierto es que si un alumno en un examen sacó un 3 y en una semana después aplicó el mismo examen y sacó un 4, el alumno efectivamente mostró un aprendizaje. Tal vez no obtuvo una calificación aprobatoria, pero demuestra que el alumno pudo aprender. Ese sistema es muy útil, pues recordemos que el conocimiento como tal no puede ser medido al 100%, porque aunque aprendamos mucho de lo que nos pide la escuela, lo cierto es que a veces hay cosas que no se ajustan necesariamente a lo que un alumno va a desempeñar el resto de su vida. El aprendizaje se tiene que medir con los estándares que tiene un alumno, pues ese aprendizaje que tenga él va a ser lo que marque para lo que sea bueno en el futuro. Y hay que recordar que a veces es mejor fomentar las aptitudes que tiene un estudiante que fomentar las aptitudes en las que es malo. Pues quién sabe, si ese alumno que es mejor en las artes que en matemáticas, quizás llegue a ser un gran pintor. Eso nos ayudaría a tener una gran variedad de estudio, pero sobre todo ayudaría a desempeñar mejor los apartados que tiene cada alumno que desenvolver o que tiene que ofrecer. Ya para concluir, si me permite, el conectivismo es una teoría del aprendizaje que está en constante evolución. A medida de que la tecnología continúa cambiando y evolucionándose, es probable que el conectivismo siga teniendo un impacto significativo en la forma que aprendemos. Así es como yo concluyo este segmento. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su conclusión que nos podría dar acerca de este tema? El conectivismo como un campo de estudio, y hablando únicamente de México, es el futuro para una mejor educación, pero actualmente es un poco complicado llevarlo a cabo, pues antes de aprender a ser autodidactas tenemos que enseñarles a los alumnos a que sean responsables y a tener un correcto manejo de las redes sociales y el internet. Pues sin el correcto manejo realmente no van a poder desempeñarse de la manera correcta, y esto es algo que se vio desde la pandemia. Aquellos alumnos que no sabían utilizar correctamente las nuevas herramientas de trabajo, pues decidieron dejar la escuela.
Y de eso no se trata de ayudarlos a que puedan descubrir el conocimiento de la mano de las redes sociales. Una vez que nosotros aprendamos a educar con las redes sociales y a un correcto manejo, entonces pues realmente el aprendizaje como país y como personas simplemente se despegará de manera extraordinaria. Pues muchas gracias por sus conclusiones y por acompañarnos. Nos despedimos del maestro José Ramón Guerra. Quiero enviarle un saludo a los alumnos que lo estén escuchando. Pues sí, hola a todos mis alumnos que estén escuchando la estación de radio. Espero que les haya gustado el programa y pues recuerden que nos vemos el día lunes con una nueva lección. Pues ya lo dijo el maestro José Ramón. Preparados, chicos, para una nueva lección, y nosotros aquí también nos despedimos. Nosotros los esperamos la semana entrante con un nuevo tema en nuestro programa Paradigma Pedagógico con un invitado de lujo que vendrá. Así que los esperamos. No se pierdan nuestra próxima emisión.